Bueno, buenos días para todos y para todas. Para Uruguay, Guatemala y Honduras, buenos días. Para España, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al primer seminario de violencia y trauma en la niñez y en la adolescencia. Vamos ahora a contarles un poco cómo, el propósito y el objetivo de este seminario es mejorar el acceso y la calidad de atención en la salud mental en estos tres países, Uruguay, Guatemala y Honduras, a través de la metodología ECO. En realidad la idea es promover formación continua en el personal de la salud. Los destinatarios, todo el personal de la salud, de todos los niveles de atención, especialistas e investigadores. El equipo de coordinación es ECO Universidad de la República, la Secretaría de Salud de Honduras, Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala, expertos invitados, doctores, médicos, psiquiatras del hospital y psicólogas del Hospital Universitario de Vall d'Hebron de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. En esta ocasión tenemos 6 expertos invitados, el profesor doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, la doctora Gemma Español Martín, la psicóloga Andrea Salvat, todos del Hospital de Vall d'Hebron. Además, para Uruguay contamos con la presencia de la profesora doctora Gabriela Garrido de la Facultad de Medicina, psiquiatra infantil de la Universidad de la República. También la doctora María Elena Mizrahi, directora del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia en Uruguay. Y la doctora Magdalena García Trovero, psiquiatra de niños, niñas y adolescentes de Uruguay. Bien, lo que les pedimos es que mantengan la cámara encendida en lo posible, el micrófono inhabilitado, si no tienen la palabra aún. Levantar la mano en caso de que quieran hacer uso de la palabra o usar el chat. Comenzamos, le doy la palabra a Elisa Martínez, que va a dar como algunas pautas en relación al pretest. Sí, buenos días, buenas tardes a todos. Simplemente para avisarles que en esta modalidad de seminario, como les escribimos, les avisamos en el correo y en la difusión de esta sesión, es diferente a las teleclínicas, al ciclo de teleclínicas que muchos de ustedes participan. En esta sesión, además de la duración de 2 horas, tenemos un pretest y posttest para realizar y una cantidad de materiales de lectura recomendados que ya están subidos en la misma plataforma IECO donde se conectaron y pueden descargarlos de allí junto con todas las presentaciones de los 6 expertos aquí presentes. El pretest lo debían realizar antes de iniciar la sesión. Les vamos a dejar unos minutos más todavía para que lo puedan hacer. Son 8 o 9 preguntas, es breve. Y la idea es que lo puedan completar porque en un momento lo vamos a cerrar. Y al finalizar la sesión vamos a enviar el enlace de post-test. Realizar estas 2 actividades, el pretest, el posttest y una pequeñísima encuesta de satisfacción es requisito para que les podamos enviar en el correo de la semana el certificado de la constancia de haber participado en este seminario. Y sin más, les doy la palabra a los profesores que van a presentar el próximo bloque, profesor D'Apueto. Bueno, gracias Cecilia y Elisa. Para mí es un honor formar parte del equipo coordinador de este programa trinacional con el apoyo además de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y hoy tenemos el primer seminario de esta actividad, el segundo va a ser más adelante, y tiene como título Violencia y trauma en la niñez y adolescencia. Vamos a tener 2 módulos o bloques. El primero es el que voy a presentar a continuación, que va a estar a cargo de expertas de Uruguay, que tiene que ver con la perspectiva social y de políticas públicas referidas al tema de la violencia y el trauma. Y para eso tenemos, como decía Cecilia, a María Elena Mizrahi, directora del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia de Uruguay, CIPIAV.
Y en segundo lugar va a exponer la doctora Magdalena García, que es doctora en medicina, psiquiatra de niños y adolescentes y representante de la Administración de Servicios de Salud del Estado en el CIPIAF. Y en tercer lugar, la doctora Gabriela Garrido, doctora en medicina, profesora y exdirectora de la Unidad Académica de Psiquiatría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Uruguay. Entonces, sin más adelante, María Elena. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por la invitación a la Universidad de la República, al proyecto ECO. Y ahora nosotros, en realidad, lo que vamos a exponer es por qué Uruguay se vio en la necesidad de generar una política pública de combate, en realidad, a la violencia hacia niños, niñas y adolescentes y desde dónde partimos. En realidad, el Uruguay se planteó a partir del 2007 que el problema de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes era un problema social grave y un tema de derechos humanos que no solamente implicaba, en realidad, a determinadas personas que ejercían violencia hacia niños, niñas y adolescentes, sino que en definitiva era un problema de cómo se estructuraban las relaciones de poder en nuestra sociedad y que el tema era un tema de derechos humanos al cual el Estado debería abordar y empezar a generar espacios y sistemas de protección con, en realidad, todas las instituciones del Estado y también de la sociedad civil que tuvieran relación o de los cuales los niños, niñas y adolescentes atravesaban sus vidas. Y uno de los temas centrales fue, por lo general, plantear que en nuestra sociedad la violencia no responde a las características particulares de las personas, sino que se sustentaba en estas relaciones de poder. Y, en definitiva, que los niños, niñas y adolescentes y también las mujeres eran quienes se encontraban en situación más deficitaria y con más posibilidades de sufrir violencia en la medida que existían estas relaciones de poder. También plantea, y por primera vez se empieza a plantear el tema del maltrato y el abuso sexual infantil como un problema en términos de derechos humanos, e insisto, que trasciende la intimidad y la privacidad del ámbito familiar y por lo tanto se constituye en un problema social, público y por ende en una responsabilidad colectiva. Los impactos del daño producido por el maltrato y la violencia se constituyen en un daño a veces irreparable y un ejercicio efectivo de la ciudadanía. Impide el ejercicio efectivo de la ciudadanía y no solo impacta en aquellos que lo sufren, lo vemos cotidianamente en Uruguay, sino que en definitiva tiene repercusiones en el tejido social, en la convivencia ciudadana y en la reproducción de las situaciones de abuso de poder y violencia interpersonal. A partir de estas definiciones, el Estado debe tener y debe actuar con la debida diligencia. A partir de eso tiene que poner recursos humanos, tiene que generar sistemas de protección y también, en realidad, inversión pública para poder combatir el tema de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. En el 2007 se crea un primer acuerdo entre los organismos del Estado donde transitan niños, niñas y adolescentes, que es el sector salud como una política pública universal, el sector educativo, el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social, la Fiscalía General de la Nación y como invitados el Poder Judicial y las organizaciones de la sociedad civil junto con la Universidad de la República que trabajan en realidad las situaciones de violencia o que abordan las situaciones de niños, niñas y adolescentes. Se genera, que para nosotros es bien importante, un comité nacional, que es un comité nacional técnico, no de responsabilidades políticas, sino de responsabilidades técnicas, donde se empiezan a trabajar en realidad en mapas de rutas, en protocolos y los lineamientos conceptuales para el abordaje de la violencia, que después más adelante Magdalena lo va a estar planteando. A partir de esta situación y de crear este acuerdo interinstitucional en el 2007, el Comité Nacional de Técnicos empezamos a pensar cómo esta política pública, que en definitiva son acuerdos o grandes acuerdos macro de las instituciones, se convierten en definitiva en políticas públicas donde los niños, niñas y adolescentes sean parte de esa política y podamos llegar no solamente en acuerdos macro, sino en el territorio. A partir de ahí, del 2012, empezamos a generar comités de recepción local en los departamentos, que en Uruguay provincias o departamentos, son 19 departamentos, donde ahí están los técnicos de todas estas instituciones que trabajan y abordan las situaciones de violencia, la piensan con una estrategia común
con, en realidad, de acuerdo a cada función y a cada objetivo institucional, cada una de esas instituciones se va a hacer cargo de los pasos a seguir cuando se detecta una situación de violencia y que es cada institución las responsabilidades que debe abordar. Generamos 3 grandes líneas de acción. Una fue, y es fundamental, y esto es parte de la formación y sensibilización dirigida a los operadores de todas las instituciones. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que todos los operadores de todas las instituciones que trabajan con niños tienen que saber cómo operar, por lo menos en una primera instancia, y estar sensibilizados y tener un marco de referencia sobre lo que implica la violencia hacia niños, niñas y adolescentes como un tema de derechos humanos. A partir de ahí generamos varias capacitaciones en todos los organismos y una de las cuestiones que me parece importante, que las capacitaciones también son interinstitucionales. No solamente hay formación por los sectores de cada uno de los lugares, el sector salud, el sector de educación, el Ministerio del Interior, que no lo mencioné, pero está presente, o la Fiscalía, sino que hacemos capacitaciones y sensibilizaciones donde estemos todos integrados para poder tomar un marco conceptual común y, en definitiva, afianzar las rutas de trayecto de esos niños cuando se detecta la situación. En Uruguay se avanzó desde el 2005-2006 en la revisión legislativa. Avanzamos, ahora cuando yo termine la intervención vamos a ver una de las leyes que para nosotros es central, que es la 19.747, porque por primera vez, aunque parezca mentira, en el 2019 se crea en realidad la figura de abuso sexual, porque antes estaba atentado violento al pudor. Ese es un quiebre, lo va a explicar bien el video, y también el tema de no alegar el consentimiento de niños, niñas y adolescentes cuando hay situaciones de abuso sexual. También planteamos el tema de un modelo de atención como una construcción intersectorial con diversas funciones y grados de responsabilidad, identificando y definiendo los roles de cada una de las instituciones en el circuito de atención de acuerdo a la misión y el mandato institucional. Otro de los temas que nos parece importante, este es el territorio nacional y estos son en realidad los comités de recepción local en cada uno de los departamentos. También debemos pensar que nosotros de forma quizás inocente pensamos que con tener un solo comité de recepción local de situaciones de violencia en cada uno de los departamentos iba a alcanzar. Nosotros todos los años, otro de los temas que nos parece importante, hacemos un informe de gestión donde reportamos las situaciones atendidas y reportamos la realidad del sistema. No es un informe de atención o un informe de gestión complaciente, sino que también vemos las dificultades. Nosotros como país creo que avanzamos en poner el tema sobre la mesa, que era un tema que no estaba presente. Pudimos interseccionar y trabajar y unir varios tipos de violencia, como es también la violencia de género, porque había como una creencia que la violencia de género, en definitiva, no afectaba a los niños, niñas y adolescentes, o que la violencia de género, los niños, niñas y adolescentes eran como víctimas secundarias de esta violencia. Pudimos trabajar con el Instituto de las Mujeres del Uruguay, hemos hecho protocolos en común y trabajamos en el abordaje individual, pero también familiar, y cuando hay violencia de género atendemos a niños, niñas y adolescentes como parte de esa violencia. Entonces, también, en realidad, en los últimos tiempos, desgraciadamente, las violencias van tomando nuevas intersecciones y hemos tenido violencia vicaria, que es cuando el ofensor o cuando el homicida mata a los niños para vengarse de su madre. Eso para nosotros fue de fuerte impacto, eso está pasando hace 3 años. A partir de ahí, junto con la Facultad de Psicología y como siempre esa alianza central que tenemos con la Universidad de la República para poder pensar estrategias y dar nuevas formas de abordaje, empezamos a trabajar sobre el impacto del feminicidio en niños, niñas y adolescentes y también las rutas de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas o hijos víctimas de feminicidio. ¿Por qué? Porque el impacto del feminicidio era tal que por lo general, por lo menos en la sociedad uruguaya, los niños, niñas y adolescentes no siempre quedaban en la escena de esta situación tan dramática. A partir de ahí empezamos a pensar que, bueno, que los niños, niñas y adolescentes, hijos víctimas de feminicidio, necesitaban una atención particular y a partir de ahí hemos generado estas rutas y esta atención tanto en reparación de daño como en la atención concreta de, en definitiva, ver también cómo armás en realidad los sostenes de estos niños que quedan sin la mamá, nada menos que por un feminicidio y sin, por lo general, el papá, que es parte de esta violencia.
Otro de los temas que nos desafía es el tema de la violencia digital, y cual estamos trabajando, pero debemos decir que todo, si bien el sistema es un gran avance para Uruguay, nosotros creemos que tenemos dificultades, nosotros creemos que avanzamos en lo que es la detección de las situaciones de violencia al poner estas situaciones, creo que avanzamos en el primer abordaje de las situaciones de violencia y cuáles son en realidad las medidas primarias de protección a tomar, pero creo que todavía tenemos dificultades en los seguimientos a largo plazo, porque en definitiva también no siempre tenemos los recursos humanos como para poder dar en todas partes del país la respuesta. Por lo tanto, siempre los que trabajamos directamente estamos apremiados, digamos, por las urgencias, que son muchas. Nosotros año a año reportamos cada vez más situaciones de violencia, de abuso sexual, y en realidad el seguimiento a largo plazo, y también otro de los temas que nos compete y que en realidad después abordarán en este seminario, es el tema de la reparación de daño a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Ese todavía es un debe que tenemos como país. Si bien avanzamos, Magdalena, con toda seguridad, la doctora Magdalena García va a hablar de los dispositivos de reparación de daño que tenemos a nivel del Estado, pero sentimos que, en definitiva, todavía hay deudas con nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora yo creo que estoy en los tiempos y vamos a pasar un video que reporta una ley que para nosotros fue central, que es esta, la 19.947, que van a ver el video, va a ser más claro a que yo lo explique. Muchas gracias. La Ley 19.747, promulgada en el mes de abril de 2019, presenta una serie de modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia que fortalecen el acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes y adecúa los mecanismos para la protección y restitución de sus derechos por situaciones de violencia. Los cambios siguen los estándares mínimos fijados por la Convención sobre los Derechos del Niño y la CEDAW. Según estos cambios, las principales responsabilidades de la defensa de niños, niñas y adolescentes son entrevistarles al inicio del proceso para profundizar en su situación y conocer sus necesidades, brindarles información sobre sus derechos, escuchar y tener en cuenta su opinión, especialmente al tomar decisiones que afecten su vida, realizar las acciones judiciales necesarias para el restablecimiento, protección y efectividad de sus derechos, solicitar y tener en cuenta la opinión de técnicos y profesionales que conozcan o hayan intervenido en la situación. La intervención, tanto en el sistema de justicia como en el ámbito administrativo, tiene como principio orientador evitar la revictimización de los niños, niñas y adolescentes. Por esta razón, se prohíbe el intento de conciliación, mediación, careo y cualquier otro tipo de confrontación entre la víctima o testigos niños, niñas o adolescentes con la persona denunciada u otras vinculadas. No puede usarse el consentimiento de niños, niñas y adolescentes para disminuir la responsabilidad de la persona adulta denunciada. Se debe reducir al máximo su concurrencia a la sede judicial y asegurar que no permanezcan en ningún momento en lugares comunes con la persona denunciada. En los casos de violencia sexual, no podrá disponerse la revinculación de las niñas, niños y adolescentes con el denunciado, salvo que la víctima lo solicite expresamente y se cuente con el visto bueno de los técnicos que estuvieren interviniendo. El tribunal requerirá de asistencia técnica específica que acompañe el proceso. Las medidas cautelares serán para asegurar el cese de la situación de maltrato o violencia sexual y para prevenir posibles represalias. Niños, niñas y adolescentes deberían permanecer con referentes familiares protectores. A la hora de elaborar la prueba, es preciso considerar historias e informes previos. El relato de niños, niñas o adolescentes debe ser recabado por personal técnico especializado en lugares adecuados y evitar su reiteración. Y en los casos de violencia sexual, las pruebas no se deberán centrar en el cuerpo de la víctima ni considerar la pericia como el único elemento probatorio. La atención inmediata de las víctimas deberá coordinarse con el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, CIPIAV, y los servicios públicos y privados que sean necesarios. Para reparar los daños causados y restablecer los derechos vulnerados, se asegurarán como mínimo tratamientos médicos, intervenciones psicosociales y o abordajes psicoterapéuticos. Se deberá informar al tribunal sobre los avances y resultados en un plazo de 6 meses posterior al inicio de los tratamientos. Esta ley crea con carácter permanente el CIPIAV, que funciona en la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay desde el año 2007. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia
tienen derecho a un trato digno, no ser discriminados, recibir asesoramiento y patrocinio letrado, respetar su vida privada, su identidad e intimidad, tener el acompañamiento en todo momento de una persona adulta de su confianza, recibir información del estado del proceso y los posibles resultados, y una reparación integral del daño que se ha provocado. Muchas gracias, María Elena. Las preguntas y los comentarios los vamos a hacer al final de cada bloque. Les pido que se vayan anotando, tomando nota de sus preguntas, comentarios, que así los presentan después en el chat o en forma directa al final de estas 3 presentaciones. Así que ahora le damos la palabra a la doctora Magdalena García. Adelante. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá acompañando esta mesa en un tema que en lo personal tanto me interesa desde hace tanto tiempo. Quisiera abrir una ventanita sobre lo que María Elena Mizrahi recién presentó, que tiene que ver con el modelo de atención del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, y especialmente a un aspecto que recién vimos en la ley que tanto esperamos, la modificación del Código, la Ley 19.747. Nosotros, así en la intimidad la llamamos la Ley Boink, como el Boeing 747, porque es una ley despegada con respecto a lo que teníamos, que nos dio posibilidad o nos está dando posibilidad de intervenir de otra forma, a pesar de que el camino no siempre está libre de obstáculos. Recién decía María Elena que dentro de las líneas de acción destacadas de CIPIAB está, sin duda y con mucho peso, todo lo que tiene que ver con formación y sensibilización, con cursos que se pueden autosuministrados, que se pueden encontrar en las redes, con cursos presenciales, online, que se han hecho a lo largo y ancho del país, en todos los núcleos o poblaciones que trabajan directamente con niños, niñas y adolescentes. Ya hizo referencia a lo que es la revisión legislativa, y yo voy a abrir una ventanita en esto del modelo de atención, como una de las líneas fundamentales. En este momento, justamente en revisión, la 3ª edición sería, ¿no, María Elena?, de nuestro modelo de atención, para atender a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia desde un enfoque que no es solamente individual, sino que pretende también ser familiar y comunitario. Ya vimos cómo está integrado el CIPIAB, o sea que se pueden imaginar que consensuar para un modelo de atención no resulta fácil cuando todos estos integrantes están presentes, ¿no? Bajo la órbita de INAU, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, ANEP, que abarca todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, con participación de Fiscalía, como bien dijiste, María Elena, invitado el Poder Judicial, las ONG que están en la sociedad civil, y sentarnos en torno de una mesa, el Comité Nacional de Gestión, a pensar y a trabajar sobre un modelo de atención, poniendo consenso en todos los pasos que damos. No ha sido tarea fácil, pero bueno, es parte de nuestro desafío, porque se concibe el modelo de atención como una construcción justamente intersectorial, para que realmente tenga alcance, con diversas funciones y grados, con diversas responsabilidades y con roles específicos en cada una de las instituciones que participa, de acuerdo a su misión y, por supuesto, al mandato que esa institución tiene. Este es un esquema muy básico del modelo de atención llevado adelante por CIPIAB, con estos pasos que, como verán, forman un ciclo que empieza una y otra vez. Creemos, y lo has dicho muy bien, María Elena, que venimos trabajando muy bien en lo que tiene que ver con detección, poniendo especial énfasis en todo lo que tiene que ver con dar a conocer los indicadores en las distintas etapas del desarrollo, a todos los niveles, nivel de primera infancia, escuela, liceo, otros centros educativos no formales, los sistemas de salud, de protección, que todo el mundo tenga acceso a ese conocimiento. Y hemos hecho especialmente, y si ustedes recuerdan lo que acaban de ver recién en el video de la Ley 19.747, especial énfasis en el valor de la palabra de niños y niñas recogida adecuadamente como un indicador de primera línea. Y apoyándonos también en que a partir de la posibilidad que tenemos de la Ley 19.747, que los equipos que están directamente vinculados a niños, niñas y adolescentes pueden
hacer llegar como parte de la prueba todo lo referente a su conocimiento de niños, niñas, directamente el vínculo que han establecido con ellos, cosa que no podíamos o no podíamos hacer previamente. Pasaba solamente por la pericia y hoy todo el aporte de los equipos territoriales tiene mucho peso en la elaboración de la prueba. Por eso es básico que todos conozcamos estas características que sé que los colegas van a presentar a continuación. Después, lo que llamamos la valoración de las situaciones y la evaluación del riesgo, de leve, moderado a severo. No voy a entrar en detalles ahora por razones de tiempo, pero como se imaginarán es algo de suma importancia. Una vez valorado el riesgo, tomar las medidas de protección y dentro de las medidas de protección, una de las fundamentales, y es un debe, bien dijiste, estamos empezando, estamos en pañales, la ley lo comanda, la modificación de la ley, la reparación del daño, el seguimiento de estas situaciones, que sabemos que ya vuelven vulnerables, más vulnerables a los niños, a ser nuevamente vulnerados, a haber sufrido violencia, y trabajar en todo lo que tiene que ver con prevención, enganchado con la detección y comienza el ciclo. Entonces, me voy a detener especialmente en este punto del modelo de atención que tiene que ver con la reparación del daño. Pongo acá a la izquierda uno de los materiales que se ha elaborado consensuadamente desde todos los integrantes de CIPIAN, proceso de reparación del daño. Para nosotros, la reparación del daño, bueno, es una etapa clave del modelo de atención y que además ya vimos mandatada por la ley 19.747. ¿Por qué? Ya lo dijiste, María Elena, los daños producidos de no mediar un tratamiento adecuado van a ser un obstáculo para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y por lo tanto para el ejercicio de sus derechos. Y como psiquiatra de niños y adolescentes, y me hago eco de compañeros de salud mental y de todo el equipo de salud, sabemos que esto impacta en el desarrollo profundamente y esto en el tejido social, en la convivencia y en la reproducción de situaciones de abuso y poder en la comunidad también, ¿no? Nos preocupa enormemente la no reparación del daño, el compromiso, que sabemos que hay evidencia que lo muestra, en el desarrollo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes, como dice la doctora Irene Intevi, y es muy impactante su imagen, pero da cuenta de esto. La violencia es un balazo en el aparato psíquico y no sabemos cómo va a ser posible que eso se repare o se zurza, ¿no? Y estamos preocupados como comunidad, viendo la enorme cantidad de sintomatología postraumática que niños y niñas presentan después de haber sufrido, especialmente en el ámbito intrafamiliar, todo tipo de violencia. Este trastorno de estrés postraumático crónico o acumulativo de vivir y crecer en situaciones que vulneran permanentemente derechos de niños y niñas. Entonces, con esa preocupación y con pocos recursos, con poco presupuesto o nada, que se arrancó en el año 2020, allá bien en el norte, en el departamento de Artigas, donde está el globito mayor rojo. Es el departamento que está bien en la puntita de Uruguay, un departamento que tiene parte de mi corazoncito porque fue mi primer lugar de trabajo como psiquiatra de niños, así que volver ahí para supervisar un equipo de reparación del daño me motiva muchísimo. Se inicia esta propuesta de generar con las instituciones que forman parte de CIPIAB algo así como esa cancioncita que creo que no solamente es nuestra, porque nuestros abuelos vinieron de España, así que aquello de puso un huevito, le echó la sal, la debemos haber aprendido también de otros lugares del mundo, y si no la conocen, bueno, es la repartija de tarea, ¿no? Puso un huevito con los deditos, le echó la sal, cada uno da un poquito para que después esté pronto lo que tiene que estar. Y con ese concepto y en acuerdos con las instituciones funciona desde el año 2020 el primer dispositivo, después se suman 2 más en el departamento de Maldonado primero y de 33 después, los otros globitos que están marcando el mapa, integrados, fíjense, 3 licenciados en psicología. Uno lo pone el Ministerio de Salud Pública, otro el Ministerio del Desarrollo Social y otro INAU. Un licenciado en Trabajo Social lo pone el Hospital de Artigas. Una médica de familia y pediatra lo pone ACE también, pero la red de atención primaria. Y una abogada asesora lo pone ACE también,
con la coordinación de CIPIAB y espacios de supervisión permanente. Este equipo, integrado por componentes, como vimos, bien variados de los distintos dispositivos, recibe previamente, antes de empezar su ejercicio, capacitación express, digamos, ¿no? Y acompañamiento permanente en todo lo que tiene que ver con el modelo de atención de CIPIAB y muy especialmente con modelo de reparación del daño basado en una perspectiva de psicotraumatología, con las herramientas que podemos brindar a los terapeutas, a la médica familia y pediatra y a la trabajadora social que trabajan con mucho compromiso. A posterior se suman los otros dispositivos con las mismas características, integrados por distintos integrantes de los componentes de CIPIAB. Como metodología de trabajo en esta propuesta de dispositivo territorial, las situaciones son derivadas por los centros de referencia local, que como bien dijimos, son escasos para toda la cantidad de situaciones que se reciben. Se valora la pertinencia del ingreso a los dispositivos desde una lógica de interdisciplina y de interinstitucionalidad, desde esta perspectiva de psicotraumatología, y se requiere, sin duda, y esto tiene que ver con la perspectiva de psicotrauma, no se puede intervenir en trauma si el trauma sigue activo, ¿no? La interrupción de las situaciones de violencia. Se pide también que haya un referente adulto o institucional, si los niños están institucionalizados, que se encuentre apto para acompañar todo el proceso. Si durante la intervención las condiciones varían, se vuelve al CRL para continuar trabajando desde el centro de referencia local. Para dar un pantallazo de lo que fue el 2024 en este dispositivo que hice mención, el de Artigas, que fue el primero, 68% de las situaciones atendidas fueron vinculadas a abuso sexual. 13% es algo que viene en un increyendo, y los que trabajamos hace mucho tiempo en la temática de violencia sexual sabemos que tiene que ver con que esos agresores menores de edad que han sufrido algún tipo de violencia y abuso ejercen prácticas abusivas sobre los otros de no mediar tratamiento. O sea, esto tiene que ver con lo que el increyendo que vemos viendo. 13% prácticas sexuales abusivas, siendo los agresores menores de edad, y 9% maltrato físico severo. Les contamos que al cierre del 2024, se pudo llevar adelante y supervisar cuerpo a cuerpo, diríamos, ¿no? Caso a caso, a estos 3 dispositivos locales en estos 3 departamentos. Sin embargo, rompe los ojos que aún faltan dispositivos en el resto del territorio para cubrir esta demanda que es altísima en el proceso de reparación del daño y que debemos brindar, ¿no? Por lo que ya dijimos de las consecuencias. Tenemos Esperanza, desde el Cerro de Montevideo, que mide 135 metros, que es el emblema de nuestro, pero desde ahí nos subimos para mirar el horizonte, y este encuentro, es una de las miradas esperanzadoras que podemos tener para que el sol salga finalmente, pero a su vez no podemos dejar de ser realistas, el camino tiene muchos obstáculos todavía. Muchas gracias, doctora Magdalena García, y le damos la palabra a la doctora Gabriela Garrido, también médica, psiquiatra de niñas, niños y adolescentes, profesora de psiquiatría pediátrica y exdirectora de la Unidad Académica de Psiquiatría de Niñas, Niñas y Adolescentes de la Facultad de Medicina. Adelante. Bueno, buenos días a todos. La verdad que los años nos delatan, pero como ustedes verán, hace mucho tiempo que venimos trabajando en estos temas, y bueno, y todo el equipo de ECO y toda la organización estuvo de acuerdo que era un tema que justificaba la organización de un seminario. Yo voy a hablar en sintonía, por supuesto, con todo el proceso que comentaban y ilustraban mis compañeras, pero bueno, voy a dar algunos datos para disparar la reflexión de donde nosotros seguimos teniendo estos obstáculos, ¿no? Estas barreras para que nuestra realidad todavía no sea la que aspiramos. Así que bueno, voy a hablar un poco del lado de la salud. Bueno, una de las cuestiones es que mostrar, porque a veces parece que nuestro país es diferente, que somos menos pobres, ¿verdad?, que el resto de América. Pero bueno, este informe es del 23 y dice que justamente esta paradoja es que el Uruguay es el país
con el estado de bienestar más desarrollado de nuestra región, pero que sin embargo, en materia de pobreza infantil, el caso es absolutamente extremo, porque tenemos una brecha de 33 veces más alta en la pobreza infantil con respecto a lo que es el mundo del adulto mayor, y el 44% de la población pobre es menor de 18 años. Si bien sabemos todos que es un fenómeno multideterminado, sabemos que está fuertemente ligado a las condiciones de inequidad social, la pobreza infantil, el acceso a servicios de salud y educativos. Por eso quería posicionarnos un poco en que en estos puntos compartimos todos estas realidades. También en el segundo módulo vamos a ver mucho más en profundidad cuál es el impacto, ¿no?, de esta violencia sostenida en la perinatalidad, en la infancia y la adolescencia, pero sabemos que tenemos con fuerte evidencia el impacto sobre los problemas de salud mental y yo les diría que por lo menos en nuestro país es de los factores que mayor peso tiene hoy como factores de origen, ¿verdad?, de este tipo de problemáticas. Y esto se lo quiero mostrar, ahora sí pasamos un poquito, pasamos otra. ¿Por qué motivos, y a pesar de todo esto que las compañeras contaban hoy, hospitalizamos a niños, niñas y adolescentes en el Hospital Pediátrico de Referencia Nacional? O sea, es nuestro nivel de mayor complejidad asistencial. Dale nomás. Y acá yo les agrupé en 3 agrupaciones los motivos de la consulta. Como ustedes ven, ninguno de ellos tiene que ver con motivos primarios, psiquiátricos primarios de la infancia y la adolescencia, ¿verdad? Y más de la tercera parte de estos motivos están vinculados por la violencia hacia la infancia, ¿sí? Al lado, todo lo que tiene que ver con el espectro suicida y, en un poquito menor medida, lo que es la agresividad que proviene de los adolescentes, sobre todo, y niños hacia el entorno, o sea, lo que es la heteroagresividad y la crisis de excitación. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes ven, prácticamente todo nuestro escenario está centrado en lo que podríamos llamar la violentología. Me interesa también mostrar, pasamos la otra, lo que tiene que ver con la asociación de estos problemas, ¿verdad? Hay muchos trabajos internacionales, quiero mostrarles porque hace a nuestra población, donde el antecedente de exposición a maltrato en adolescentes que habían ingresado por intentos de autoeliminación en el 2021 estaba presente en el 85% de estos adolescentes. Y un 65% de ellos que había referido haber estado expuesto a menos a 2 tipos de maltrato, ¿sí? Entonces, el maltrato en la infancia estuvo asociado a un mayor riesgo de intentos en la adolescencia en la población de estudio. Y pasamos otra, lo que fue un poco nuestra experiencia durante la pandemia. Como en todos los servicios de salud, el hospital redujo claramente todas las consultas, pero si pasamos ahora a la próxima, ustedes ven en el último bloque sobre las situaciones de violencia, el rojo, la barra roja, es la del 20. Y el único motivo que se mantuvo y aumentó en números absolutos fue el de la violencia hacia la infancia. Esto lo habíamos anticipado, el editorial anterior de Archivos de Pediatría nos anticipaba eso. Y al año siguiente, lo que vemos que aumentó es el espectro de las conductas suicidas, ¿sí? O sea, me interesa esto porque nosotros somos recursos de salud, entonces si estamos enfrentados a chiquilines que llegan por distintos motivos con algún antecedente de violencia, hay que buscar la ideación suicida y hay que buscar la presencia ya de algunas conductas de riesgo. Y por el otro lado, aquellos que ingresan por este otro motivo, tenemos que explorar el antecedente de la violencia y el maltrato. Seguimos un poquito más. Entonces, indudablemente han habido avances en la prevención en nuestro país, se han incorporado equipos de violencia en los efectores de salud dentro del SNIS y, como decían las compañeras, en todo lo que tiene que ver con la red de CIPIAP. Contamos con mapas de ruta, tanto en salud, en educación, en protección, pero seguimos teniendo carencia de dispositivos intermedios para evaluaciones más integrales y coordinadas. Siguen llegando demasiados niños para protección
y para los primeros tiempos de la atención al hospital sin resolución en el primer nivel de atención. Esto para mí es una alerta de dónde deberíamos poner la inversión. Las situaciones detectadas y atendidas suelen tener hoy mayor cronicidad y complejidad. Pasamos la otra. Esto intenta hacer un esquemita para reflexionar, ¿no? Donde los verdes es lo que tenemos fuerte, lo amarillo es lo incipiente y lo rojo es lo que efectivamente no tenemos. Entonces ustedes ven cómo, si bien avanzamos en prevención un poquito, en lo que es la detección, siguen llegando muchos niños a las puertas de los hospitales, ¿verdad? Y a la salida no hay un retorno fluido al primer nivel de atención, a la comunidad y a las familias, que es lo que nosotros querríamos, ¿sí? Entonces, nuestro sistema de protección también es una puerta de entrada abierta que hoy por hoy es una problemática en sí misma para la salud mental de la infancia. ¿Otra más? Entonces, como un poquito ideas para la discusión, nuestras acciones deben ser de continuidad. Hospitalizamos y después los perdemos, basadas en un modelo de trabajo en red, con un criterio de menor a mayor complejidad. ¿Se escucha? Está prendido, ¿sí? Capaz que hablo un poco bajito, ¿no? La simultaneidad de acciones en cada nivel, una conexión bidireccional. No sé si seguramente les pase también, pero esto del pasaje y no retorno. Ese es un problema que nosotros detectamos con mucha fuerza en todo el sistema de salud. La distinta participación de los equipos interdisciplinarios y cada dispositivo tiene un accionar específico y este convencimiento de que no pueden resolver la totalidad de las situaciones porque lo que pasa es que nos agotamos y nos volvemos a veces menos sensibles y menos receptivos. Algunas de las acciones que pasamos la otra, que hemos venido comentando. Esto es un material que está subido, lo dejamos subido porque puede ser interesante para la reflexión. Nosotros acá, por ejemplo, indudablemente hablamos mucho de la normativa, ¿verdad? Pero tenemos que hacer un seguimiento del cumplimiento de las leyes. Quizás no hemos invertido suficientemente en los padres, las madres y los cuidadores, o sea, los apoyos no llegan con la pertinencia que debería llegar. Todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento económico, por ejemplo, de un sistema de protección integral, las respuestas de los servicios de atención y seguir trabajando en esto de la educación y las aptitudes para la vida. Algunas de las experiencias propuestas, creo que justamente lo que hablábamos, los mapas de ruta, que ya van varias ediciones para lo que es la educación, para lo que es el modelo de atención, lo que tiene que ver con estrategias de ONGs específicas para la prevención, que ya llevan, calculo yo, como 25, 30 años trabajando en esto y que son muy buenas herramientas, ¿sí? Y lo que decía Magdalena del modelo de gestión que nos brinda una herramienta para justamente establecer niveles de riesgo. Y algunas acciones que no son específicas, porque nosotros cuando hablamos de prevención universal. Entonces la campaña de prevención universal para la adolescencia y juventud, que tuvo que ver con un disparador vinculado al suicidio, creemos que esto promueve también el bienestar y la prevención de las situaciones de violencia. La promoción de la salud mental infantil con campañas de orientación y apoyo a la crianza. Vamos nomás siguiendo. Todo lo que tratamos de hacer a través de la cooperación con primer nivel de atención. Investigaciones que promueven el uso de otros recursos como la telemedicina para estar más cerca, como nos decía Magdalena, y policlínicas especializadas en psicotraumatología, ahí sí, en segundo y tercer nivel, porque hay situaciones que lo ameritan. Y bueno, la última, en el año 2021 pudimos abrir el primer hospital de día para adolescentes con trastornos mentales severos y yo les diría que un porcentaje muy alto de los que se asisten tienen en su historia el haber ingresado o haber sufrido estas situaciones complejas de maltrato y muchos de ellos están en régimen de protección. Por supuesto, esto necesita otro impulso y ser expandido a nivel del territorio. Creo que me voy despidiendo y quedamos para
pensar entre todos cómo hacer de estas caritas una realidad. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Bueno, a las tres, muchas gracias por sus exposiciones, que la verdad que han sido muy, muy claras y además se han atendido muy bien a los tiempos, así que les agradecemos muchísimo. Y entonces, antes de dar paso a la discusión, tenemos dos preguntas disparadoras para que, a modo de encuesta de Zoom, para que la puedan ir contestando. Entonces, ustedes tienen en pantalla la encuesta del bloque 1 que pueden empezar a contestar. La primera pregunta dice: ¿existen programas de prevención, detección o abordaje de violencia en niños, niñas y adolescentes en tu país? ¿Sí o no? Y la segunda dice: si contestaste que sí, ¿qué tanto estás familiarizado con ello? Y entonces podés contestar en base a 4 opciones: nada, un poco, ni mucho ni poco, mucho, muchísimo, o no existen programas en mi país. Bueno, bien. De la primera pregunta, si hay programas de prevención, detección o abordaje de violencia en niños, niñas y adolescentes en tu país, un 79% contestó que sí y un 21% contestó que no. Y las personas que contestaron que sí, si estaban familiarizados con estos programas de detección y abordaje, bueno, un 12% contestó que no estaban familiarizados, que nada, o un 34% poco, un 22% ni poco ni mucho, un 15% mucho, un 6% muchísimo y un 12% no existen programas en mi país. Les agradecemos a todos y a todas por haber respondido y abrimos el espacio para el intercambio en relación a estas 3 excelentes presentaciones. Pueden levantar la mano para los que quieran participar. Pueden abrir el micrófono y hacerlo a viva voz o pueden escribirlo en el chat. Aquí, ¿cuáles son los enfoques comunitarios? Preguntan. ¿Empezamos por esa pregunta? Bueno, en realidad Uruguay, aparte de carencias que tiene, en realidad tiene grandes componentes en el territorio, tanto de lo que nosotros llamamos CAIF, que son centros para la primera infancia distribuidos en todo el país, que trabajan con la primera infancia y trabajan con las familias. También tenemos clubes de niños y tenemos una vasta red, en realidad, del sistema educativo. Eso para nosotros son en los barrios, y también en los barrios hay organizaciones sociales trabajando. Cuando Gabriel hablaba, por ejemplo, en realidad, y sobre todo en el quinquenio pasado, que hubo un recorte importante con respecto al tema de la alimentación en los barrios hacia niños, niñas y adolescentes, hay sociedades civiles que trabajan con ollas populares, con asociaciones de organizaciones no gubernamentales que, en definitiva, generan comunidad. Para nosotros, cuando Magdalena planteaba lo de la atención individual, familiar y comunitaria, es que nosotros abordamos, obviamente, la situación de violencia, trabajamos con la familia, ni hablar cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, pero para nosotros es importante que cuando nosotros nos retiramos de la vida de esos niños queden insertas en los distintos sistemas de protección que tienen que ver con el sector educativo, con cuestiones recreativas también. Tenemos en realidad ejercicio de recreación, o también en todo lo que es el abordaje o sistemas de protección de la enseñanza, vendría a ser de la enseñanza no formal. Eso para nosotros nos da la certeza, o alguna certeza, de que en definitiva la situación de violencia queda en algún lugar monitoreada a través del tiempo. Entonces, para nosotros, después de abordar y de intervenir el poder dejar en algún lugar que en definitiva sea de protección a nuestros niños y nuestros adolescentes, enseñanza formal o no formal, es central para que esta situación de violencia no se repita para que pueda tener en realidad, si estas situaciones se repiten, referentes en los cuales volver a plantear cuál era su situación. Bueno, gracias María Elena por tu respuesta. Le damos la palabra a Policlínica Tiraparé o Tirapare, no sé, Tiraparé supongo, y bueno, capaz que nos pueden contar de dónde es. Buenos días, bueno, aquí estamos el equipo de Policlínica Luisa Tiraparé, está Montevideo, está Uruguay. La consulta, bueno, mi nombre es Silvia Reyes, psicóloga de la Policlínica.
Y recién hicieron mención a que había, no sé si llamarle indicadores, pero sí como que, digamos, se presumía aparentemente, digamos, una relación, digamos, de lo que tenía que ver con desórdenes conductuales o trastornos de personalidad, digamos, en los que había aparentemente, digamos, una historia, digamos, de maltrato infantil. Casualmente, en los casos que he tenido de algunos trastornos de personalidad en niños y adolescentes, digamos, han tenido todos, digamos, una historia de maltrato y abuso en la infancia. Y quería saber si hay algún estudio realizado acerca de ese tema. No, en nuestro medio no, pero bueno, no hablamos de trastornos de la personalidad hasta que no se constituye el psiquismo, o sea, hasta pasados los 18 años, por más que sabemos que vemos características que nos hacen pensar que probablemente de no mediar una intervención, eso se constituya en un trastorno, ¿no? Especialmente del grupo B, trastornos de personalidad límite, trastorno de personalidad antisocial. En la historia de vida de adultos que presentan esas características, es muy probable que encontremos antecedentes de trauma psíquico, ¿no? Prácticamente en todas esas situaciones. Lo que sí vemos es una profunda desregulación del psiquismo en niños que han crecido bajo amenaza, que han crecido en adversidad sostenida. Entonces, esa profunda desregulación da sintomatología múltiple que compromete varias áreas de su desarrollo y que, bueno, no podemos atribuir a un diagnóstico específico, ¿no? Sí, sin duda, si tiene un intento de autoeliminación, detrás de eso, como dijo la doctora Garrido, vamos a explorar y va a haber sintomatología probablemente vinculada, reactiva a la violencia sufrida. Pero no tenemos estudios nosotros, más que, en Uruguay, ¿no? Más que esta conciencia clínica de que esto lo vemos día por día, ¿no? Este motivo de consulta hacia nosotros, salud mental de niños y adolescentes, y también motivo de preocupación a nivel del sistema educativo. ¿Qué le pasa a este niño, ¿no? Que no aprende, pero tiene buen nivel intelectual, que tiene estos comportamientos tan disruptivos, que no controla esfínteres, o sea, le pasa de todo, esto comprometido, como te digo, muchas áreas de su desarrollo, y lo que le pasa es que está en modo, decimos desde psicotraumatología, en modo sobrevivencia, ¿no? Está en estado de alerta permanente, segregando las hormonas del estrés a litros, y a largo plazo, bueno, si eso no, por eso la urgencia de intervenir, de no mediar un tratamiento, se constituye o se consolida como un trastorno de personalidad en la etapa adulta, ¿no? Bien, muchas gracias, Magdalena. Quizás pasamos al comentario en chat y vamos cerrando el bloque. Quedan una serie de preguntas que tengo el temor de que no las vayamos a poder abordar todas porque estamos ya en el tiempo de finalización de este primer bloque. Pero bueno, las leo, sube un poquito, Carlos, que tienen que ver, a partir de qué edad, dice Ana Reynosa, a partir de qué edad se explora las conductas suicidas en los niños, niñas y adolescentes. Después, hay dudas sobre si la ley uruguaya dice que el niño tiene que volver a estar en contacto con el agresor. La respuesta es no, ya lo adelanto. Y bueno, nos dicen que en Guatemala hay 40 centros de recepción y de atención a los niños con maltrato. Les agradecemos mucho el dato. Y ahí nos dice Marden Arecia Martínez, nos dice que esto de los 40 clínicas para atención a víctimas sobrevivientes. Bueno, una serie de preguntas que quizás se vayan contestando con el correr de la actividad de hoy y si no, se irán contestando en las próximas actividades mensuales de las teleclínicas en las cuales vamos a ir abordando temas de salud mental de niños, niñas y adolescentes. Ahí está. Bueno, entonces le damos finalización al primer bloque. Le damos la palabra a la doctora Gema Español, que va a hacer la introducción del segundo bloque. Adelante, Gema. Hola, buenas tardes a todos. Un placer, gracias por contar con nosotros una vez más en este primer bloque, en estos seminarios. El segundo bloque lo daremos a cabo entre el doctor Ramos Quiroga, la doctora Andrea Sabat y yo.
Es un bloque con un enfoque un poco más clínico. Empezará el doctor Ramos Quiroga, él es el jefe de servicio del Hospital Universitario de la Vall d'Hebron de Barcelona, y él nos hablará sobre todo ¿no? Nos contextualizará lo que es la violencia y el trauma en la infancia y en la adolescencia y las consecuencias y el impacto que tiene la salud mental de estos niños. A continuación daré paso a mi presentación y os hablaré pues, de qué signos y síntomas nos pueden hacer sospechar la presencia de una situación de abuso sexual o de maltrato infantil. ¿De acuerdo? Y finalmente la doctora Andrea Salvat, que también es psicóloga de nuestro hospital, del Hospital de la Universidad de la Vall d'Hebron, y experta en temas de abuso, violencia en la infancia y la adolescencia, nos hablará de cuáles son las terapias psicológicas que más evidencia científica han demostrado para el tratamiento de este tipo para el manejo de estas situaciones. Empezará el doctor Ramos Quiroga con su presentación. Adelante, todo cuando quieras. Muchas gracias, Gemma, y como decía la doctora Español, es un placer compartir con todos vosotros pues esta sesión. Y hemos, como habéis visto, dividido en diferentes bloques. Yo me voy a encargar de una parte que quizá es mucho más genérica, en la cual vamos a ver ciertas definiciones que nos van a ser muy útiles para entender mejor toda la situación de violencia sobre niños, niñas y adolescentes. Y finalmente tener unos datos muy claros con respecto al impacto y lo que significa en esta población. Primero de todo, la definición en cuanto a lo que consideramos violencias, tanto en la infancia, en la adolescencia. Y fijaros que no solo es aquella acción, sino también aquella omisión o trato negligente que priva, como se comentaba anteriormente también, a las personas menores de edad de derechos, de sus derechos y de bienestar, y que amenaza o interfiere a su desarrollo tanto físico, psíquico y también social. Y fijaros que va más allá de la forma, independientemente de la forma y medio de comisión, y muy importante cómo se incluye este aspecto de las TICs o de las nuevas tecnologías. Y la violencia digital, ya veréis, pues tiene un impacto importante. Esta es la definición que la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia contra las violencias infantiles y la adolescencia se promulgó en el año 2021 aquí en España, con lo cual veis que, como se comentaba anteriormente en Uruguay, lamentablemente no venimos de una larga trayectoria. Y fijaros la importancia de los datos. 1 de cada 4 adolescentes, ¿vale?, nos aseguran haber sufrido algún tipo de violencia en el ámbito familiar. Y va a ser ese ámbito familiar el primer foco que desgraciadamente tendremos que poner cuando se explora pues, este tipo de violencias. Por lo tanto, no estamos hablando de un tema menor, un tema anecdótico. Y importantísimo este seminario, fijaros, en clave también a los resultados de las preguntas que hemos hecho. Es muy importante que cada uno y cada una de nosotras esté absolutamente familiarizado con estos sistemas de protección, cómo derivar, cómo detectar, cómo actuar de una forma adecuada con estos niños, porque es un problema de salud pública muy importante. Y hablamos, y aquí estamos sobre todo profesionales de la salud, y realmente estamos hablando sobre un delito. No es un problema de salud per se, es un delito que se comete contra estos infantes, pero atención, va a tener repercusiones que luego veremos muy importantes sobre la salud y por eso tenemos que actuar. Y estas consecuencias, pues tanto a nivel físico, pero también mental y sexual, que puede tener pues, a largo y medio plazo y cómo puede afectar pues, a toda su integración social, como veis. Y como os decía, vamos a abordar los diferentes tipos de violencias que, bueno, pues que conocemos actualmente. Podemos hablar desde la violencia física y fijaros, a nivel mundial, 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes está sufriendo esta violencia física a nivel mundial. O cuando hablamos de violencia sexual, pues hablamos de 1 de cada 5, un 20%.
O esta exposición a la violencia de género, también muy importante, que se comentaba, ¿no? La violencia vicaria, que lamentablemente tenemos tan presente también en nuestra sociedad aquí en Cataluña y en España. O, como veis, la violencia emocional, mucho más amplia, 3 de cada 10, un 30%. Y luego la negligencia, que es la tipología más frecuente, esa falta pues, de cuidados. Pero atención, la violencia online, que los propios adolescentes nos hablan de que 8 de cada 10 adolescentes están sufriendo o han sufrido en algún momento este tipo de violencia. Vamos a ver en concreto a qué nos referimos. Esta violencia física, pues fijaros, son actos no accidentales por parte de un cuidador, una persona adulta, que puede causar daño físico, golpes, sacudidas, quemaduras, fracturas, dañar con un objeto. Y veremos luego más tarde cómo Gemma Español nos va a dar esas tips, esos tricks también de cómo poder detectar esta violencia física, qué aspectos nos ponen en solfa. Luego la violencia emocional. Como decíamos, la negligencia y la violencia emocional son muy importantes, ¿eh? Es esa falta de poder proporcionar pues, un apoyo y el entorno adecuado para ese crecimiento y desarrollo del niño, de la niña y del adolescente, con esos comentarios de desprecio, la indiferencia, el ridiculizar, el menosprecio, las amenazas. Eso se considera violencia emocional y puede significar una grave alteración en el desarrollo del niño. Muchas veces, cuando hablamos de violencia, pues a lo mejor tenemos la tentación de focalizarnos en la violencia sexual infantil. Como comentábamos antes los compañeros de Uruguay, las compañeras, vemos claramente que de los porcentajes de los niños y sobre todo de las niñas que se atienden, mayoritariamente en su casuística tiene que ver pues, con violencia sexual infantil. Y aquí es muy importante tener claro estas cuestiones del consentimiento, cuándo se puede o no se puede dar consentimiento. Esto va a variar por países, como veis en España es a partir de los 16 años cuando se puede dar ese consentimiento, pero sobre todo esta cuestión clave del abuso de poder, de ese mayor que tiene un poder o incluso, aunque no sea un mayor de edad, que sea una persona pues también adolescente que está en una situación pues de asimetría o de coerción. Siguiendo, como os decía anteriormente, el más universal es esa negligencia, esa falta de necesidades físicas. Y no porque no haya una capacidad, porque se vio en una situación de pobreza, sino que de una forma deliberada haya esa falta de alimentación, de cuidado de la ropa, de la higiene, de esa protección y educación que se tiene que dar y los cuidados médicos pues a todo infante. Y fijaros cómo eso impacta con estas repercusiones, ese retraso psicomotor, retraso de la estatura y del peso, los trastornos del comportamiento que se pueden dar asociados o trastornos incluso de agresividad, de apatía y esa problemática escolar que se manifiesta muy ligada también a esta negligencia, esa falta de higiene personal, las caries extensas, malnutrición. Insisto, no porque estemos ante una situación de que lamentablemente haya una pobreza a nivel familiar, sino que estemos ante una situación que deliberadamente pues está dejando de hacer esa falta. Y luego, fijaros, esto es importantísimo también, como podéis ver, la violencia de género no es nada testimonial. Uno de cada 4 niños, siempre esta cifra del 20, 25, 30% lamentablemente nos vuelve a surgir en cualquier tipo de estas tipologías. Y como veis, pues la violencia vicaria es esta violencia, ¿verdad?, que se ejerce contra los hijos y las hijas para dañar pues, a esa mujer, hacer un daño psicológico. Pues en España tenemos situaciones, hoy estamos lamentando la pérdida de han muerto ya en España en lo que va de año 17 mujeres a manos de hombres, de sus parejas o exparejas. Por lo tanto, no es un tema menor. Y en muchos casos, pues hay violencia vicaria porque lo están viendo, pero también esa violencia porque, bueno, pues nos acaban matando también. Luego la violencia entre adolescentes, en este mismo género, tanto sea acoso o violencia física o sexual o emocional, pues por parte de la pareja. Es muy importante dar ese mensaje, sobre todo a las chicas adolescentes, de no bajar la guardia en ese sentido y de reclamar sus propios derechos.
La violencia online, como decía, los estudios nos vienen demostrando que hay diferentes tipos, como veis en la diapositiva, pero que están en unas cifras realmente muy preocupantes, ¿eh? Y aquí en España, pues ahora todo un movimiento de limitar el uso del móvil en las escuelas. No sé si a lo mejor serán acciones más por parte de la población adulta, que somos inmigrantes digitales y que probablemente tenemos que hacer una mejor educación del uso y no tanto a lo mejor el prohibir. Antes se ha comentado, al final todo esto, ¿cómo impacta en nuestra salud, en nuestro cerebro? Pues una de las vías más importantes es toda la vida que tiene, la vía que tiene que ver con el estrés, la bien conocida, pues el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Y todas estas acciones externas, no deja de ser como el tabaco, ¿verdad? El humo, de los quitranes del fumar que están actuando en el pulmón, pues el estrés externo, esta violencia manifestada en diferentes ámbitos, activa de una manera en cascada brutal todo este eje y luego, claro, esto va a actuar en cerebros que pueden tener ya previamente o no una cierta vulnerabilidad, pues puede haber una situación de alto riesgo psicótico porque hay familiares con esquizofrenia, puede ser un niño, una niña o un adolescente que tenga un TDAH. Todo eso lo va a poner en un alto riesgo, por ejemplo, en el caso de TDAH, de desarrollar luego más tarde con mayor frecuencia un estrés postraumático, con lo cual no es en un cerebro que no tenga una predisposición, es un cerebro que puede tener una predisposición, son niños, niñas y adolescentes que pueden tener situaciones de base y acrecentarse los riesgos por esta violencia o no tener nada de base y entonces dar las situaciones pues, que también hemos comentado. Yo voy a acabar aquí. Esta diapositiva creo que es muy importante para nosotros. Cada vez más tenemos que incluir en nuestro quehacer como profesionales de la salud mental, de la psiquiatría o de la psicología clínica, la cuestión de la prevención. Y eso, los datos son claros. Si nosotros pudiésemos erradicar, eliminar estas violencias y malos tratos en la infancia, podríamos llegar a evitar entre el 21 y el 40% de los trastornos mentales en la edad adulta. Por lo tanto, es una situación que realmente nos puede ayudar a prevenir. Y cuando vemos, por ejemplo, los riesgos, como en cualquier trastorno mental, tanto en el drug abuse, el uso de sustancias, alcohol, etcétera, en el caso del suicidio, como se ha visto anteriormente, con una prevalencia del 41% de capacidad de prevención. Por lo tanto, en la lucha contra todos estos trastornos, tendremos que hacer esa prevención y por lo tanto los programas como el que ha explicado, como se ha explicado desde Uruguay y el programa o las intervenciones que explicará luego la doctora Salvat pueden ser una gran ayuda en caso que se produzca esta situación de prevenir que no den consecuencias negativas como veis en el 30-35% de trastorno del estrés postraumático. Y hasta aquí era pues la presentación que quería compartir con todos vosotros y continuamos, pues espero que en tiempo. Pues el día de la presentación de mi compañero, el doctor Ramos Quiroga, pues yo lo que os hablaré es de los indicadores y los síntomas de alarma en la infancia y la adolescencia que nos pueden hacer sospechar la presencia de una situación de violencia, de abuso sexual o de violencia infantil. ¿De acuerdo? Os avanzo que presentaré imágenes que realmente pueden ser algo impactantes. La mayor parte de ellas son extraídas de la base de datos de imágenes que tenemos en el hospital. Algunas otras son de algún artículo científico que también he utilizado en esta presentación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en primer lugar, como indicadores de violencia en niños, niñas y adolescentes, lo que encontraremos es sobre todo cambios bruscos en su conducta o en el estado emocional de este niño. Entonces, si nos centramos sobre todo en el cambio del estado, en un cambio del nivel de estado emocional, lo que veremos será sobre todo síntomas relativos a la esfera afectiva, ¿no? Veremos tristeza, veremos síntomas depresivos, veremos miedo, ansiedad, situaciones de rechazo, de vergüenza, desconfianza. También veremos alteraciones en los biorritmos, podemos ver cambios a nivel del apetito del niño, del sueño. Veremos también que pueden empezar a presentar pesadillas cuanto antes no tenían este tipo de clínica. Cuadros de ansiedad, somatizaciones, dificultades también de atención, concentración, dificultades académicas.
podemos ver también episodios regresivos, como por ejemplo, ¿no? El hecho de que alguien comentaba también una presentación anterior, pues episodios de pérdida de control de esfínteres, episodios ¿no? de golpe, pues de tener enuresis, encopresis, ¿no? Tenemos cambios de esta índole, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Hacer, como decía el profesor Ramos, ¿no? Hacer una buena valoración de estos niños que vemos de la consulta de un psiquiatra, un psicólogo de infancia y adolescencia. Vemos un niño que ha hecho sin motivo aparente un tipo de, ¿no? un cambio en su estado emocional o también en su estado conductual, como se expresaré ahora en la siguiente diapositiva, que lo valoremos, que no lo pasemos por alto. Muchas veces también vemos, ¿no? que son adolescentes que se autolesionan. Estas son imágenes muy impactantes de una espalda de un adolescente de nuestro hospital que se autolesionó con las autolesiones habitualmente que estamos acostumbrados a ver son en extremidades superiores, en miembros que tienen más accesibles, ¿no? Estos son autolesiones en la espalda. Una chica que pasaban por desapercibidas porque iba con la camiseta, nadie se las veía, pero la chica tenía mucho sufrimiento, ya con un mueble que tenía en una habitación y que tenía un trozo de madera que sobresalía, pues se fue lesionando para calmar su ansiedad ante el malestar que presentaba. Era una paciente víctima de una situación de maltrato físico. A nivel también de conducta, vemos cambios, sobre todo lo hemos cambiado, lo hemos clasificado por grupos de edad, sobre todo en la etapa preescolar, ¿no? y en la etapa de 0 a 3 años. Los primeros 3 años de vida lo que veremos es un niño que a lo mejor, o una niña que vuelve a hacer alguna conducta regresiva, que empezaba a caminar y ahora deja de caminar, que tiene más miedos, sobre todo miedos en situaciones que no son relevantes. Vemos también sobre todo lo que nos tiene que hacer marcar mucho son las alteraciones a nivel del sueño. Las alteraciones del ritmo de tu sueño serán bastante. Un niño que empieza a llorar mucho más, que está más, que no quiere irse a dormir solo, que lo vemos como más apagado, que lo vemos más aislado. Esto sería interesante en tener como síntomas de alarma que nos puedan hacer sospechar. En la etapa preescolar, que serían entre los 3-6 añitos, veremos lo mismo, muy parecido. Niños que tienen conductas regresivas, que tienen también trastornos del sueño, que siguen con miedos, con fobias, que a lo mejor su papá, su abuelo, alguien se le acerca y rechazan el beso, rechazan este abrazo, ¿no? Aquí sí que volvemos a empezar a ver también por niños que a lo mejor antes se bañaban delante de sus progenitores sin ropa y que ahora empiezan a hacer pues muestras de que no quieren que les vean sus miembros íntimos, que no se quieren desnudar, que no se quieren bañar. Que ven a lo mejor si sus papás hacen un beso o si sus papás hacen un abrazo, que ellos se pongan irritables o que empiecen a llorar ante situaciones que son algo, pues que pueden ser algo sexualizadas o algo afectivas o algo eróticas, ¿no? Y que tengan miedo en situaciones muy concretas. Y a partir de los 6 años, ya preadolescencia, ya edad adulta, la edad adulta ya lo hablaremos en función de cómo se puedan, ¿no? Evidentemente, ¿no? En la postadolescencia, edad adulta, como un adulto con los escolares y preadolescentes. A todo lo que os he ido comentando, pues probablemente también nos tenemos que fijar mucho en su rendimiento académico. Si presentan o no dificultades académicas, es decir, la alteración brusca o un cambio a nivel de rendimiento académico inexplicable, eso nos puede hacer sospechar que hay alguna vivencia traumática, ¿no? El hecho también de que estén más agresivos, que tengan a lo mejor más interés en temas sexualizados cuando realmente pues no tienen tanto conocimiento, pues puede ser también un instrumento o una situación que nos puede hacer sospechar la presencia de una situación de violencia. El que tengan más conductas externalizantes de tipo, ¿no? Pues más conflictos, más mentiras, más alteraciones conductuales, nos puede sospechar, y también la cuestión más, el tema más, como he comentado anteriormente, de los riesgos, el tema de la pérdida de apetito, las clínicas más depresivas. ¿Cuáles son los signos de alarma? Diríamos en infancia, adolescencia, los hematomas son el signo físico que más comúnmente se asocia al maltrato. De hecho, nos tendríamos que parar a pensar un menor de 9 meses
que no se puede desplazar por sí solo, un menor de 9 meses que tuviera un moratón, que de golpe encontramos un moratón, nos tendría que hacer sospechar o ponernos en alerta de la presencia de algún tipo de maltrato físico en domicilio, ¿no? Porque son niños que no se pueden desplazar por sí mismos y que no pueden hacerse daño en ese momento. Sí que es verdad que los niños se mueven y se hacen daño, y los niños, muchos niños van con moratones porque pues, se mueven y bueno, entonces la doctora Kay Pierce hizo una regla, ¿no?, para valorar en menores de 4 años la presencia de sintomatología o de síntomas que les hicieron alerta, ¿no?, la presencia de este tipo de alteraciones, ¿no?, a nivel facial o en el cuerpo, sería la regla de los moratones, que es la 10 for face. Esta regla sería un poco, se fija, ¿no?, en la T de torso, ¿no?, la E bueno, aquí pone de oreja, de top, pero no es de ears, de orejas, ¿no?, en la parte de y del cuello, ¿no? Torso, orejas y nuca. El 4 sería los 4 años, ¿sí?, en vez de menores de 4 años, y el face serían las siglas en inglés que corresponderían, pues lo que sería, ¿no?, la parte más del cerebro lingual, la parte más de la mandíbula, las mejillas, la parte de los, ¿no?, sobre todo los párpados y la cuestión más de la esclera, ¿de acuerdo? Y la P pequeña, que haría referencia, ¿no?, al patrón, ¿no? Si hay algún patrón en este tipo de moratón que nos pueda hacer sospechar la presencia de una, bueno, o nos puede hacer diferenciar si se trata de un moratón pues hecho por causalidad, ¿no?, o por casualidad, ¿no? Diríamos que sobre todo la espalda, ¿no? La espalda es uno de los bueno, a menudo es una de las regiones corporales más escogida por las personas ¿no?, maltratadoras para descargar su frustración, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de fotografías de niños que han recibido golpes, ¿no?, por parte de, bueno, son de la base del hospital, ¿no? Y vemos sobre todo pues tipo de patrones, ¿no?, que pueden ser, pues, ¿no? Vemos aquí pues un patrón, pues esta linealidad, ¿no?, en la espalda, ¿no?, en estas piernas, ¿no?, que envuelve, pues, ¿no?, es como envolvente y como lineal, ¿no?, pues es típica de lo que serían las cuerdas, ¿no?, que vemos aquí, pues bueno, a veces hay típicos, ¿no?, pues con cucharas, con cinturón, ¿no? Vemos que a veces se quedan pues estas marcas, con lo que nos hace sospechar muchas veces la presencia de este tipo, ¿no?, estos hematomas, ¿no? Es muy importante también fijarnos en los hematomas, estas imágenes ¿no?, de la literatura científica. Vemos muchas veces también de coloración en los hematomas. Esto es importantísimo saber un poco la evolución del hematoma, pues porque el hecho de tener hematomas en distintos estadios evolutivos, como serían estas piedrecitas de este niño, pues no nos haría sospechar la presencia de un niño que está siendo, ¿no?, que está siendo maltratado, que está siendo víctima de violencia, porque tenemos pues aspectos, ¿no?, algunos hematomas que ya tienen un color un poquito ya más amarillento, más marronáceo, que ya pues haría pues con alrededor de 10 días más o menos que están hechos, y después tendríamos otros más rojitos azuladitos que serían pues como más recientes, ¿no? Y esto es lo que nos tiene que hacer sospechar la presencia también de un niño pues que puede estar en esta situación, ¿no? Y aquí lo mismo decíamos, marcas así lineales que pueden hacer sospechar por relación con cuerdas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las quemaduras también son una de las, bueno, de hecho constituyen, ¿no?, el 6-20% de los maltratos físicos, ¿de acuerdo? De hecho se estima que el 25% de todas las quemaduras en edad pediátrica son infringidas, ¿no? Aquí podemos ver tipos, ¿no? Por ejemplo, esta es una quemadura, ¿no?, pues clásicamente pues por inmersión, ¿no? Sería como esta de aquí, ¿no?, por escaldadura, por inmersión, por la manita. Y estas dos, la del piececito y la otra de arriba, son quemaduras con cigarrillo, ¿no?, que también tienen marcas pues como muy reconocibles. Las quemaduras por cigarrillo son muy fáciles de detectar, ¿no? De hecho son así como súper redondeadas, ¿no? Y se asocian muchísimo a abuso sexual. En otros tipos, ¿no?, hay muchas características que nos hacen pensar en quemaduras, ¿no?, por maltrato. Sobre todo sería esto, ¿no? Si tardamos más de un tiempo prudencial, aquí lo caracterizan, ¿no?, en 2 horas
la búsqueda de atención médica pues nos puede hacer sospechar la presencia de una, de una situación de maltrato, sobre todo la localización en las nalgas, en la zona perineal, sobre todo también la región de la espalda, la región más occipitaral, el que sean homogéneas como esta manita, ¿no? Que sea todo como de golpe, ¿no? Es decir, que sean quemaduras graves, ¿no? De segundo o tercer grado. Entonces esto nos hace sospechar la presencia de una situación de maltrato, incluso también si las quemaduras tienen algún tipo de patrón, como lo he dicho antes con los moratones, pues algún patrón, pues algún objeto causante, una plancha, pues no veremos límites bien definidos, vendremos la profundidad también, pues será de una forma como más uniforme, y esto también nos podrá hacer sospechar la presencia de este tipo de situaciones. En cuanto a violencia sexual infantil, tenemos sobre todo que la violencia sexual es más frecuente en niñas que no tanto en niños, sobre todo en el ámbito intrafamiliar, alrededor de los 7-8 añitos, es una edad donde hay más incidencia, son crónicas, muchas veces se perpetúan, no, por desgracia no solo no solo aparecen, no solo se reproducen una vez, sino que muchas veces aparecen en varias ocasiones, y el 90% de los agresores son hombres, sobre todo familiares, del entorno intrafamiliar. Y hay poblaciones más vulnerables de sufrir una situación de violencia sexual infantil, que serían pues, los niños que tienen diversidad, los niños neurodivergentes, con discapacidad intelectual, con autismo, con algún tipo de diversidad funcional, y también la población más LGTBI. Y bueno, realmente no. Las personas que tienen, los niños y niñas afectos de violencia sexual infantil, muchas veces la violencia sexual, pues cabe destacar que muchas veces los rasgos físicos no presentan, es decir, no presentan rasgos físicos, ¿no? Es decir, que los conocemos más Sí, al final sabemos, ¿no? El que han sufrido un tipo de maltrato, de violencia sexual por el relato de estos niños, porque ellos explican, no tanto por lo que notamos o porque vemos en su cuerpo, ¿no? Porque muchas veces es verdad que de hecho hay estudios que comentan que solo 5% de los niños que han recibido violencia sexual infantil tienen rasgos físicos que nos hagan sospechar de esta intimidad, ¿no? Porque realmente las lesiones sexuales, pues curan rápidamente, entonces las lesiones pues, ¿no? Tenemos muchas veces dificultades para observarlas, ¿no? Y también hay indicadores a nivel conductual, que serían estos siguientes, que están aquí en la diapositiva, pues que veríamos también, como ya os he ido comentando en las diapositivas anteriores, pues bajos, ¿no? Cambios de conducta, clínica de ansiedad, depresión, las conductas autolesivas también son muy importantes, intentos de suicidio, y también las conductas sexualizadas, es decir, tener un niño que tiene conductas sexualizadas o que tiene interés sexual más allá de lo que realmente, ¿no? Le corresponde por edad, nos tiene que hacer sospechar una situación de violencia sexual. Y después también todo lo que son las cuestiones más infecciosas, infecciones ¿no? por enfermedades de transmisión sexual. Dicho esto, no tenemos también indicadores, a veces no, a pesar de que no son muy frecuentes, pues sí que es verdad que existen. Estas imágenes se extraen de un artículo científico donde vemos pues, un desgarro, ¿no? A nivel de la zona perianal, ¿no? Un desgarro, o vemos también pues, ¿no? una dilatación anal, que eso también es poco frecuente, pero a veces ¿no? también vemos situaciones también desagradables como estas, ¿no? Entonces, el hecho de que veamos pues, también lesiones pues, en el himen de las niñas, lesiones agudas, parciales, complejas, ¿no? O lesiones pues, como ¿no? inflamadas, o ausencia de tejido himenal, o cicatrices, o lesiones cicatriciales alrededor de los miembros genitales de los niños, niñas o adolescentes, pues nos pueden hacer sospechar este tipo de situaciones. Y esto es una guía que se desarrolló en el hospital, que es para la detección de la violencia sexual en la infancia, y que, bueno, que si tenéis la oportunidad está en catalán, pero bueno, nosotros, el equipo de EMMA, donde forma parte Andrea Salvat, que aprovecho para presentarla, hicieron esta guía para dar pues, apoyo o el soporte a las familias y a los cuidadores de niños con afectos de este tipo de maltrato físico y violencia sexual.
continuación, mi compañera, doctora Andrea Salvat, que es psicóloga de nuestro hospital, ella nos hablará de las intervenciones psicológicas que tienen más evidencia científica para el tratamiento de estos niños. Adelante, Andrea. Perfecto, muchas gracias. Buenos días y buenas tardes en función de la zona donde estéis. Yo procederé, como decía mi compañera Gemma, a hablaros, ¿no?, de esta psicoterapia, quizás no tanto de intervenciones muy concretas, porque sé que no todos los compañeros, ¿no?, y compañeras son psicoterapeutas, pero sí un poco un marco genérico que cualquier profesional de salud sería muy importante que pudiera tener. Lo primero de lo que vamos a hablar es de cuáles son un poco las fases, ¿no?, de una intervención focalizada en trauma, independientemente de desde qué tipo de psicoterapia lo vayamos a hacer. Todas repiten, las que tienen mayor evidencia científica repiten este patrón. Primero empezamos por una adecuada valoración de la psicopatología, como decía tanto el doctor Ramos como la doctora Español. Es fundamental hacer una buena valoración psicopatológica de qué tipo de clínica presenta ese niño, niña o adolescente, porque aunque tengamos unos rasgos generales, ¿no?, que sabemos que es más probable que puedan presentar, cada niño, niña o adolescente es un individuo, ¿no?, y es un caso individual. Tenemos que mirar concretamente de qué manera ayudar y hacer un buen plan psicoterapéutico. Entonces, para poder hacer ello es fundamental que los y las especialistas de salud mental hagan esta valoración, y una vez tenemos estos objetivos, el primer paso que daremos de intervención es la estabilización de la clínica. Esta estabilización la hacemos desde 3 marcos diferentes. Lo primero y fundamental es la regulación afectiva. Después es muy importante que podamos detectar cuáles son los detonantes internos y externos que hacen que ese niño, niña o adolescente vuelva a conectar con la vivencia que ha tenido. Y finalmente, dotar de estrategias de afrontamiento. Esta fase es muy importante porque en la siguiente, que veréis que es ponerle palabras, es hablar de la violencia, si no tenemos la clínica estabilizada, si no tenemos estrategias para hacer frente a toda esta vivencia, cuando tengamos que ponerle palabras, lo más probable es que haya una desregularización. Por eso, desde cualquier intervención psicoterapéutica veréis que lo primero que se hace es esta estabilización, pues por ejemplo, de la alteración del sueño, de la alteración de la conducta alimentaria, de si hay sintomatología intrusiva, si hay episodios hetero o autoagresivos. Todo ello es necesario que esté estabilizado para pasar a la fase 3, que es la de dar significado a la vivencia. Para dar significado a la vivencia lo vamos a hacer teniendo en cuenta 2 marcos. El primero es que gran parte de estos niños, niñas o adolescentes se van a autorresponsabilizar de dicha vivencia, y se pueden autorresponsabilizar de 2 cosas diferentes. Una, de haberla provocado, de la causa que ha llevado, ¿no?, a que ellos y ellas vivan esa violencia, y otra diferente, de las consecuencias de la revelación. Pensar que cuando un niño o niña adolescente revela una situación de violencia, mueve todo el sistema, y habrá personas de su entorno que darán credibilidad y darán apoyo, pero habrá otras personas que no. Entonces, todas las consecuencias que eso impliquen van a ser muy significativas para ellos y ellas, y tenemos que trabajar teniendo en cuenta, ¿no?, esta doble autorresponsabilización. Y en segundo lugar, lo que tenemos que dar es un nuevo significado a esa vivencia. ¿Por qué? Porque la violencia no se olvida. La violencia no desaparece del cerebro de la persona, no pasa a ser algo que jamás me ha pasado, sino que se tiene que integrar en su historia de vida de una manera adaptativa. Lo que vemos es que hasta que no llegan a la psicoterapia no hay una integración adaptativa, y precisamente la psicoterapia lo que permite es que esa vivencia forme parte de su historia de vida, pero sin condicionar su presente y su futuro, ¿no?, que sigan siendo ellos y ellas las que vayan tomando decisiones y no sea esa violencia la que condicione, ¿no?, y interfiera en todo momento. Y esto nos lleva a poder hablar, cuando ya se termina la psicoterapia, sobre el futuro. Por lo que os decía, como es algo que no olvidaremos, a medida que la persona va creciendo, vuelve a tener nuevas situaciones donde le harán conectar con esa vivencia. O porque ve una noticia de algo parecido a lo que ha vivido, o porque hay alguien de su entorno querido que tiene la misma edad de cuando él o ella lo vivió, o porque tiene un día malo, se le juntan muchos estresores diferentes y su cerebro vuelve a conectar con ellos. O sea, hay diferentes detonantes de futuro que no podemos evitar dentro de la salud mental, sino que lo que tenemos que hacer es acompañar, y por ello, cuando terminamos la psicoterapia, tenemos que dotar de estrategias también de cómo enfrentar ese futuro. Entonces, el modelo es valoración, estabilización, dar significado y trabajar el futuro.
Si entendemos el modelo, es más fácil entender cuáles son las contraindicaciones, que ya se decían incluso en el primer bloque, de hacer una psicoterapia focalizada en el trauma. La primera contraindicación es si ese niño, niña o adolescente sigue estando en una situación de peligro. Pero es muy obvio, ¿no?, que si estamos en una situación de peligro no podemos abordar el trauma. Las necesidades básicas de ese niño, niña o adolescente son ser protegidos. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es proteger. Y cuando hablamos de peligro, hablamos de dos tipos de situaciones. Una es mantener contacto con la persona agresora. No importa que en ese momento la persona agresora ya no esté ejerciendo esa violencia, sigue siendo un detonante muy significativo y un riesgo de que vuelva a suceder. Y el punto número 2 es con esa misma persona o con otras personas que esté viviendo nuevas situaciones de violencia. Entonces, lo primero que se va a tener que hacer en estas situaciones es la protección. Y esto me lleva a poner un poco de importancia al concepto de intervención restaurativa. No sé si lo conocéis. La intervención restaurativa es la que tiene la finalidad de poder reparar a partir de terceros, de alguna manera, la propia vivencia. Y muchas veces se ha mal interpretado como mantener un contacto directo entre persona agresora y víctima de ese delito. Y que sepáis que esto está totalmente desaconsejado. No hay ninguna guía clínica que lo que nos diga es que esa es la forma adecuada, sino que una medida restaurativa pues puede ser a nivel político, si por ejemplo estamos hablando de crímenes de guerra, ¿no?, de reconocer a las víctimas. Puede ser a nivel económico, puede ser incluso con otras personas agresoras, pero no del propio delito, no de esa víctima, sino de otras víctimas diferentes. Todo ello son medidas restaurativas, pero no es nunca indicado el contacto directo dentro de lo que es la intervención de salud mental entre persona agresora y víctima, ¿no? Y esto en cuanto al tema del peligro. Luego, otra contraindicación es cuando nos encontramos en casos con una clínica desregulada muy significativa. ¿Qué es una clínica desregulada muy significativa? Pues, por ejemplo, la ideación suicida, las conductas autolesivas tanáticas, una afectación en la funcionalidad, chicos y chicas que no van al colegio y están totalmente aislados o que están con un consumo activo de sustancias tóxicas. No es el momento de precisamente lo que os decía antes, de elaborar, de hablar de esa vivencia, porque lo único que hará es desestabilizar, enfocarlo de esta manera, sino que lo primero es poder trabajar esa clínica desregulada o a veces esa clínica comórbida con otros, ¿no?, trastornos, cuando a veces nos encontramos con un trastorno de la conducta alimentaria, en un infrapeso que pone en riesgo la vida de esa persona. Lo primero que se tiene que abordar precisamente es ese infrapeso y luego ya podremos ver, ¿no?, en qué ritmos hacemos todas las psicoterapias de evidencia científica, pero sí que es importante tener en cuenta, ¿no?, ese orden de intervención y cuándo sí y cuándo no, porque a veces como adultos, cuando sabemos que hay una vivencia de violencia, tendemos a decir, pues es lo primero que tenemos que intervenir, ¿no?, hacer la intervención, pero no siempre es el momento adecuado porque se tienen que tener en cuenta más factores, ¿no? Y entre ellos son estos o el propio deseo del niño, niña o adolescente de trabajar su vivencia. Una vez entendido cómo el modelo básico de hacerlo y cuándo no se debería hacer, vamos a hablar de cuáles son los principios básicos para atender a niños, niñas y adolescentes. Y el principio fundamental, ¿no?, es la perspectiva de infancia y adolescencia. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que entender la etapa de desarrollo en la que se encuentra y que tenemos que conocer sus derechos. Yo no sé si conocéis el Convenio de los Derechos de los Niños, que se creó en 1989, si ahora no me acuerdo mal, pero es un marco internacional que tenemos precisamente para saber cuáles son los derechos, ¿no?, específicos de la infancia y la adolescencia para poder ponerlos en práctica en nuestro día a día. Entonces, desde esta perspectiva de infancia y adolescencia, es bastante lógico que los materiales de comunicación no solo sean los verbales, porque como entendemos la etapa de desarrollo en la que se encuentra, vamos a utilizar vídeos, lecturas, cuentos, plastilina, barro, muñecos. De hecho, cuando uno entra en mi consulta ve que hay más juegos y más muñecos que en cualquiera otra, precisamente para poder adaptarnos a ese lenguaje compartido. También tenemos que tener en cuenta la realidad familiar que hay detrás de ese niño, niña o adolescente y con sus propias creencias culturales, su propia religión. Yo, cosas que me puedo haber encontrado es, por ejemplo, el estigma de la atención a la salud mental, y eso vamos a tener que lidiarlo en consulta, o, por ejemplo, la importancia, ¿no?, en según qué culturas de la virginidad entendida como el himen intacto. Y eso sale en la consulta de salud mental también como una preocupación, como una angustia que vamos a tener que saber estar a su lado, ¿no?, de cada una de las culturas y religiones, cómo entiende
las violencias. Y para ello, ¿no?, sabiendo que es una etapa de desarrollo y que toda esa parte de cultura de religión es fundamental en nuestra intervención, es lógico pensar que tenemos que incluir a la figura adulta cuidadora. No cualquier figura adulta, tienen que ser las figuras adultas protectoras en la terapia, porque de esta manera no solo es el ratito que están con nosotros y nosotras, sino que cuando salen, esa persona adulta cuidadora que acompaña también podrá seguir acompañando esa sintomatología y teniendo en cuenta lo importante. Por ello, la idiosincrasia de la terapia que hacemos, ¿no?, psicoterapéutica, es precisamente estar un rato con ese niño adolescente y un rato con su figura adulta cuidadora, que quizás en otros servicios esto no sucede. Algo fundamental que siempre me gusta mucho explicar y que a veces sorprende mucho es que a los niños, niñas y adolescentes se les tiene que explicar la diferencia entre confidencial y privado. Y eso yo lo hago desde la primera sesión, es de las primeras cosas que pongo encima de la mesa, porque a alguien que ha vivido una situación de violencia le han quitado ese protagonismo de su propia vida, ¿no? Lo han utilizado como un títere, para así decirlo, y nosotros lo que tenemos que hacer es devolver ese ser sujeto activo. ¿Y cómo lo hacemos en psicoterapia? Pues que sea un sujeto activo de su propio proceso de recuperación, y por lo tanto el marco base con el que estamos hablando tienen que conocerlo. ¿Qué significa confidencial y privado? Como mínimo en España. Significa que todo lo que me explican en las sesiones es confidencial y se queda entre mi paciente y mi persona, a excepción de 3 situaciones. La primera es si me cuentan una situación de violencia que el sistema no sabe, no es el motivo por el cual acuden, sino nuevas situaciones de violencia que les están pasando en el momento actual o que les han pasado anteriormente. La segunda situación es si hay riesgo vital, una ideación suicida, una conducta autolesiva, todo ello requiere una activación de protocolo para su seguridad. Y la última es si ellos o ellas ejercen una violencia hacia otra persona, ¿vale? Estas 3 situaciones yo siempre les explico que no son confidenciales, que son privadas y que voy a tener que activar un protocolo. Y mucha gente se sorprende de que lo haga en la primera visita, y os tengo que decir que me he encontrado con más casos que justamente en esta primera visita, después de que yo exponga la diferencia entre confidencial y privado, me han contado una nueva situación de violencia que no se habían atrevido a contar hasta ese momento, que no casos que implique que no se quieran vincular y que rechacen la terapia por justamente esta diferencia, porque lo que les estoy dando es un marco de seguridad. Vivir una situación de violencia es peligro e inseguridad, y nosotros lo que tenemos la obligación es de darlos un marco de seguridad y que sean sujetos activos. Por lo tanto, tienen que conocer qué vamos a hacer con la información que nos dan, tienen que poder parar en cualquier momento la conversación que estamos teniendo o incluso la visita porque les está desestabilizando mucho y tienen que sentir que tienen este control. Tenemos que poder anticipar un mínimo de lo que vamos a ir trabajando y en qué ritmo para que vayan, ¿no?, ellos también dándonos su opinión. Tenemos que utilizar un lenguaje que entiendan precisamente por la etapa de desarrollo en la que están, a excepción de cuando volvamos a dar significado a la violencia. Si en esta etapa ellos me dicen, no, si esa situación, esa situación, ¿qué nombre tiene? ¿No? Vamos a ponerle nombre, pero eso acordaros que es en la tercera fase de intervención, y la vamos a llamar violencia, vamos a poner el nombre que toca, porque es una forma de darle significado a esa vivencia que tienen por dentro. Y por último, no vamos a hacer ni juicios de valores ni falsas promesas, o promesas en general. Y os voy a poner un ejemplo de cada una. Una promesa sería decirles que jamás van a volver a vivir una situación de violencia. Me encantaría poder decir eso en voz alta, pero nosotros somos salud y no lo podemos garantizar. Entonces es muy importante tener claro dónde estamos, ¿no?, en qué institución estamos trabajando. Y el segundo, los juicios de valores, es el hecho de decirle, por ejemplo, ¿cómo puede ser que no gritara si había gente en la habitación de al lado? Aunque nosotros lo hagamos para poder entenderlo, realmente lo que estamos dando es culpa de cómo actuaron ante esta situación. Entonces, muy importante controlar nuestra actuación. Y ya no solo en este sentido, sino también controlar ese contacto físico que nos puede salir de dentro tener. Acordaros que la violencia puede ser a partir de su cuerpo y que puede ser un detonante el contacto físico. Por lo tanto, tenemos que pedir permiso. Si no nos lo dan, no podemos tener ese contacto físico, y la finalidad tiene que quedar clara de por qué voy a tocarte, ¿no? Y a veces cuando lo explico es como muy obvio, pero luego si estamos en consulta, imaginaros que tenéis un niño o niña adolescente llorando y lo que os haré es querer coger de la mano. Esto también lo tenéis que poder, ¿no?, en pedir permiso. O mis compañeras pediatras que tienen que hacer exploraciones médicas, pues tienen que pedir permiso para ver ese cuerpo, tienen que pedir permiso para tocarlo, y eso es fundamental.
Luego, en relación a la revelación, simplemente que sepáis que los niños y niñas y adolescentes no lo cuentan cuando quieren, sino que lo cuentan cuando pueden, por culpa, por vergüenza, por amenaza, porque no entienden esa situación, porque a veces se muestra antes por el cuerpo que con las propias palabras y también porque la revelación se produce años más tarde y no tanto en el momento donde sucede. Una vez entendido todo esto, no voy a entrar mucho, pero que sepáis que la psicoterapia con mayor evidencia se divide en función de la edad. Menores de 5 años es la que incluye esa figura cuidadora, mayores de 5 años es la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma. El MDR también tiene evidencia, pero aún no está en desarrollo esa evidencia y aún no podemos decir que sea como de primera línea de intervención. Veréis que la guía NICE, que es una guía muy conocida, lo que hace es dividir en función de si es violencia física, negligencia emocional o si es violencia sexual. Que tengáis en cuenta que en 2017 no teníamos tanta evidencia científica y por eso no habla tanto de la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma y habla de otras intervenciones, pero sí que es a día de hoy, 8 años más tarde, la que más evidencia científica hemos podido encontrar. Entonces yo os invito a que reviséis la guía NICE y a que implementéis en vuestro centro, no solo desde la intervención psicoterapéutica, sino también desde cualquier abordaje de todos los profesionales de salud, lo que llamamos el Trauma Informed Care, que ese es un enfoque integral de precisamente ese acompañar a las secuelas y que lo que tiene en cuenta es cómo vamos a organizar el servicio y también cómo vamos a cuidar a los y las profesionales que nos dedicamos a ello, pues para evitar el burnout, el trauma vicario y toda la afectación que tiene estar expuestos a situaciones de violencia. Y muchas gracias por este rato. Bien, muchísimas gracias a los 3 expertos de España. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Son 3 preguntas. La primera, ¿existen recursos para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes afectados por las situaciones de violencia en tu localidad? ¿Sí o no? La 2, en caso afirmativo, ¿has recurrido a ellos alguna vez? Opción única, sí, no existen. La 3, en caso afirmativo, ¿cumplieron con tus expectativas? Nada, poco, ni mucho ni poco, mucho, muchísimo, no existen recursos en mi localidad. La primera pregunta, ¿se existen recursos para la atención integral de niños, niñas y adolescentes afectados por situaciones de violencia en tu localidad? Un 74% dijo que sí, un 26% dijo que no. En caso afirmativo, ¿has recurrido a alguno de ellos? Un 52% dijo que sí, un 30% dijo que no, un 18% manifestó que no existen. Y la respuesta 3, la pregunta 3, en caso afirmativo, ¿cumplieron con las expectativas? No, un 16%, nada. Poco, un 26%, ni mucho ni poco, un 20%, mucho, un 19%, 2%, muchísimo, y no existen recursos en mi localidad. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Pasamos ahora a preguntas, comentarios. Buenos días, soy la licenciada Iris Núñez del Hospital Santa Rosita y quería preguntarle a la licenciada Andrea, en el caso de que ella detecte a un paciente que sufre violencia, ¿cuál es el protocolo que sigue? ¿Protocolo a nivel de terapia se refiere? Sí, exacto. No, en el caso de que llegue un paciente que usted detecta que tiene signos de violencia, ¿cuál es el protocolo que sigue desde su servicio de psicología? Nosotros el modelo de intervención que aplicamos es la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma. De hecho, todos los pacientes que llegan a mi equipo ya sabemos que han vivido una situación de violencia. Nosotros somos como parte de la activación del protocolo. Cuando se detecta por un equipo no especializado, lo que se hace es notificar al sistema. En nuestro caso se notifica a Protección a la Infancia, Fiscalía de Menores y se hace un comunicado judicial y todo ello, ¿no?, acaba derivándose a los equipos especialistas de cada una de las instituciones, en nuestro caso de salud, y nosotros trabajamos con la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma, pero yo también tengo todo lo que es el conocimiento del MDR y la traumaterapia sistémica con caja de arena y algunos también intervenciones proyectivas, en este caso basadas todos en la evidencia científica. No sé si era eso un poco la pregunta Sí, muchas gracias.
Licenciada Andrea, pero en seguimiento a lo que le hace la pregunta, ¿usted tiene esa relación con los otros entes que no son de apoyo psicosocial como tal, sino, y si es un caso de violencia, qué respuestas le dieron, digamos, a nivel de justicia, a nivel de formación, si este es un caso que la niña o el niño ya no está en la escuela? ¿Cómo hace para que la atención de verdad sea integral, aparte de la psicoterapia? Nosotros a día de hoy en Cataluña tenemos un modelo diferenciado para lo que es la violencia sexual, que es el modelo por el que se ha empezado, pero la idea es que se pueda generalizar a todas las violencias, que es el modelo Barnahus. Viene de un modelo de Estados Unidos, ahora no pasó primero a Europa del Norte y ahora ha llegado aquí, que es un modelo que significa casa de los niños en islandés, ¿vale? La palabra Barnahus, y lo que hacemos es que estamos todas las instituciones integradas en la intervención. Participa justicia, participa educación, participa feminismo, participamos nosotros como salud, participa protección a la infancia, y de esta manera tenemos reuniones semanales donde comentamos los casos. Sí que es verdad que en los que no son de violencia sexual es mucho más complicado, porque es, por mi parte, tener que llamar y buscar, ¿no?, a cada uno de los profesionales, llamar a la puerta y intentar que quieran y puedan coordinarse. Entonces implica un esfuerzo muy grande por la parte del equipo especializado, pero en el caso de las Barnahus funciona mucho mejor porque ya está establecido de esta manera. Y os invito, ahora si puedo en el chat os pongo algún enlace de Barnahus para que lo podáis tener y podáis ver un poco cómo funciona. Bien, muchas gracias. Tenemos a Jessica Varela que está levantando la mano. Adelante, Jessica. Hola, muy buenas. Soy la doctora Jessica Varela desde Honduras. Ok, solo es una pregunta pequeña. Con respecto al permiso que estaba hablando para poder explorar al paciente, ¿estamos hablando del permiso que debe otorgar el padre o directamente al niño? Y otra pregunta, si es una mujer o un hombre mayor de edad, ¿se pediría la autorización de explorarlo a él o siempre a sus padres o familiares? Sí, en el caso de las exploraciones, lo importante, siempre tenemos que tener el permiso, está claro, de la figura cuidadora, eso por un tema de legalidad, pero yo me refería precisamente a ese contacto con el niño, niña o adolescente. Se le tiene que decir, mira, ahora vamos a hacer esto, lo que os decía de la anticipación. Nosotras intentamos que haya conocido antes el lugar físico donde se va a hacer, que conozca a los profesionales que los va a atender. Entonces le explicamos lo que vamos a hacer y le pedimos permiso. ¿Te parece bien que te pesemos? ¿Te parece bien que revisemos tus partes íntimas? ¿Te parece bien que hagamos una analítica? Y lo vamos, ¿no?, todo pidiendo permiso. Y en caso de que denieguen, por ejemplo, la exploración de las partes íntimas en una violencia sexual, nosotros tenemos establecido que se puedan coger, si no, una automuestra para todo lo que es el cribaje de ITS, y posteriormente, más adelante, intentaremos trabajar con entrevistas de salud y de diferentes maneras que consigamos hacer esa exploración médica que va más allá, ¿no?, de las ITS, pero sí, en cualquier revisión deberíamos pedir permiso para tener contacto o visualizar el cuerpo de otra persona. Gracias, Susana Grunbaum, y vamos a ir cerrando porque estamos llegando al final del seminario. Susana, adelante. Muchas gracias, Andrea. Me pareció muy interesante tu enfoque. Y lo que quería preguntar también es una pregunta muy breve. Es las sesiones de psicoterapia, quizás lo dijiste y no me quedó claro. ¿Tienen un número limitado? ¿Son, digamos, como acostumbramos a decir acá, terapia focal? ¿O no tienen tiempo, digamos, de terminación? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí se entiende. Y yo tengo la suerte de que desde el servicio pues se me permite que no tenga un tiempo limitado, pero sí que sé que hay compañeros y compañeras que sí que lo tienen. La terapia cognitivo-conductual focalizada en trauma suele hablar de unas 12 sesiones, pero es verdad que dependerá mucho de la sintomatología. No es lo mismo cuando hay una sintomatología comórbida, cuando hay un trastorno de estrés postraumático complejo, ¿no?, por la acumulación de múltiples situaciones de violencia. Entonces sí que en función de diferentes cosas, también si entre medio se ha producido un desamparo y ha habido una situación de protección que al final nos para un poco la terapia y tenemos que reubicarnos. Entonces, si es solo una situación de violencia y esa intervención, suelen ser unas 12 sesiones aproximadamente, pero sabemos que a los niños, niñas y adolescentes les pasan muchas otras cosas y es irnos adaptando. Hay niños y niñas que con menos sesiones es suficiente y hay otros que requieren más sesiones y más tiempo.
Bien, doctor Ramos Quiroga, levantó la palabra, adelante. Levantó la mano, Sí, perdón. sí, no, tranquila. Muy rápido. Un poco como corolario. Fijaros que en las respuestas hay un porcentaje muy alto, el 70 y tantos por ciento, que tienen estos recursos. Pero en cambio la satisfacción que han sentido cuando lo han utilizado es muy baja. Yo creo que probablemente estamos ante esa situación perversa de decir que en las administraciones tenemos un recurso y que existe como tal, pero realmente no están bien dotados para que puedan hacer pues toda la carga de trabajo que implica y todas las acciones que se tienen que desarrollar, incluso en tiempo, como la última pregunta hacía la doctora Grunbaum. Por lo tanto, es muy importante tener estos recursos, pero no solo tenerlos, sino dotarlos con el personal y las características del personal preciso para que realmente todos los usuarios y todos los profesionales nos sintamos a gusto con esa intervención realizada. Bueno, bien. Bueno, ahora sí, Claudia Amador, le damos la palabra y ahora tenemos que ir cerrando. Luego va a tomar la palabra la licenciada Elisa Martínez. Muy buenas tardes, un gusto agradecerle, ¿verdad? El tema muy interesante. Yo secundo lo que dice el doctor Tony. Lastimosamente en Honduras el sistema, por así decirse, es demasiado lento para el paciente y además de ser demasiado lento es engorroso porque se revictimiza a veces al menor. Entonces eso es lo que causa la insatisfacción en nosotros como profesionales de salud, porque nos regresa el paciente después de haber hecho la referencia correspondiente. Y es realmente frustrante para nosotros. Entonces, lo segundo, aunque hay como un protocolo bien establecido, no es que se cumple como debe de ser. Entonces, esa es la insatisfacción que nosotros tenemos porque en sí, cuando uno busca el hecho de solucionarle a un paciente que está pasando por algún tipo de violencia, y que se le diga, no tiene que esperar, no hay un refugio, no existe un lugar específico donde se proteja porque su agresor o su agresora vive dentro de casa o inclusive su padre o madre de familia. Entonces es muy complicado en este caso y se hace lo que se puede. Ese es el único comentario que yo les podría decir y muy agradecida con ustedes. La verdad es que actualizar conocimiento y sobre todo discutir este tipo de temas que es como el pan nuestro de cada día de los trabajadores de la salud. Muchas gracias. Claudia, gracias a ti. Has hecho un excelente cierre, como coinciden aquí todos los expertos del lado de Montevideo. Así que muchas gracias por tu intervención. Desde el equipo de ECO, de aquí de la Universidad de la República, queremos agradecer enormemente a todas las profesoras expertas aquí presentes, invitadas, y a los compañeros de Valdebrón allí en Barcelona. Muchísimas gracias por sus aportes. Tenemos allí también a un equipo reunido en Honduras de la Secretaría de Salud. Vemos solo a Mireya, pero hay un equipo muy grande allí reunido que van a seguir trabajando unas horas a posteriori a partir de este seminario. Tenemos también a los compañeros de Guatemala y bueno, queremos agradecerles a todos su participación. Tenemos en el chat 2 enlaces que les pusimos. Uno es el del post-test, que va a seguir abierto unas horas para que lo puedan completar. Todo el material está en la plataforma IECO, van mismo a donde están logueados ahora en la sesión y pueden descargar las presentaciones, los materiales, el enlace que acaba de compartir la doctora Salvat, la licenciada Salvat. Y también una pequeñísima encuesta de satisfacción que también les pedimos a todos completar. En el correr de la semana les vamos a estar haciendo llegar las constancias de participación, no se preocupen por eso, y les pasamos el aviso, por último, de que continuamos en mes entrante con el ciclo de teleclínicas dentro del programa. La próxima sesión es el martes 8 de julio, donde vamos a estar discutiendo un caso que van a estar liderando las compañeras de Honduras, de CESAL, y allí nos encontramos, los esperamos a todos. La grabación de esta sesión, también está en nuestro canal de YouTube, en las próximas horas queda disponible junto con todas las otras sesiones. Saludos a todos, que tengan buena jornada.